Hola lectores, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la historia, porque la historia tenemos que entenderla en todos los sentidos. Fíjate en el libro que estás leyendo, o en aquel que lo leíste hace unos días. Hoy vamos a hablar acerca de los personajes. Es que las historias tienen personajes. Necesitamos personajes que nos cuenten lo que está pasando. El personaje es el protagonista. Puede ser un personaje o puede haber más de uno. Hay personajes que se llaman personaje principal, porque en base a ese personaje suceden los hechos. Aparecen en todos los momentos de la historia y generalmente es el protagonista. Los personajes que aparecen una vez o menos, que no son tan importantes, se los llama personajes secundarios. El ambiente es muy importante, saber dónde. Esta historia es en el campo, en la ciudad, sucede en la casa, sucede en el cole, sucede en qué lugar, dónde. El personaje nos suele contar con muchos detalles. Y también si nos fijamos en los dibujos y prestamos atención en cada parte del dibujo, vamos a entender mucho más acerca del ambiente y todo lo que hay alrededor. El tiempo nos ayuda a ubicarnos. ¿Cuándo sucedió este cuento? ¿Es un cuento del pasado? ¿De hace mucho tiempo? No. Es un cuento de ahora. ¿Será un cuento del futuro? Las historias tienen momentos bien definidos. Un comienzo, medio y final. Los momentos nos ayudan a entender qué pasó primero, qué pasó después, cómo fueron sucediendo los hechos, qué pasó con el protagonista o el personaje, qué hizo. Cada historia tiene sus momentos. Trata de pensar a ver si el libro que estás leyendo, la historia que estás leyendo, podés decir, ya sé, este momento fue primero y esto pasó después y esto pasó al final. Eso es muy importante para poder entender desde el comienzo hasta que se acaba. Muchos problemas aparecen a veces en las historias, otras veces aparece una simple aventura. Es que el problema o la aventura está en el medio del cuento. En el medio de la historia aparece tarán, algo que no nos deja cerrar el libro y queremos saber más. Generalmente los problemas cuentan con detalles, todo lo que estaba pasando. Y sí, los problemas tienen que terminar y las aventuras también. Así es que fíjate cómo termina. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Qué pasó? ¿Se resolvió algo? ¿Se terminó nada más? Puede ser un final feliz, puede ser un final no tan esperado, puede ser un final con suspenso o un final abierto donde el lector puede poner un poco de magia y terminar la historia. Mientras vamos leyendo, aprendemos a observar los sentimientos del personaje y del que lee, porque el personaje nos va contando cómo se siente y nosotros los lectores vamos sintiendo un montón de emociones y eso es muy normal, eso es buenísimo, porque quiere decir que el libro nos atrapó, porque además quiere decir que a nosotros nos gusta. ¡Oh! Despierta muchas emociones. Fíjate en los sentimientos del personaje y en el tuyo. ¿Cómo sentís? ¿Qué sentís cuando vas leyendo? El recuento es fundamental. Nos ayuda a poder expresar todo lo que leímos y escuchamos con nuestras propias palabras. Y como su nombre lo dice, es recuento. Vuelvo a contar. Pero lo cuento yo. Entonces, como yo lo cuento, lo puedo contar con mis propios ejemplos,
para poder entender claramente lo que pasó en la historia. Puede ser un recuento más pequeñito. No necesito decir palabra por palabra. No es lo más importante. En el recuento lo más importante es que yo rescate y diga lo esencial de qué se trató la historia. Vamos, es que los buenos lectores, hoy y siempre, leen con atención, se hacen preguntas, repiten en su mente y vuelven a contar con sus palabras. Los buenos lectores leen una y otra vez. Te aseguro que cuando encontrás un libro que te gusta mucho, lo vas a querer leer no solo una vez, sino vas a querer leer otro libro parecido. ¿Y por qué esperar si todos queremos llegar a ser buenos lectores? Y eso es lo que estamos trabajando. Busca un libro y hacete preguntas acerca de la historia. Nos vemos, lectores.